Bienvenidos a Retorno a la Caverna, el inicio de la segunda temporada, primer capítulo con un tema que veníamos preparando ya y le teníamos ganas desde hace tiempo, el tema de ética animal. Y en esta ocasión pues tenemos casa llena. Todos los compañeros están aquí dispuestos a entrar a la charla sabrosa de la ética animal. Está Diego, está Franco con nosotros, está Lorena y un servidor. Ah, este tema de ética animal es uno de los temas en el área de la ética que actualmente han sido más debatidos y que se ha escrito más al respecto y que sigue en boga, sigue bastante actual con relación a todas las cuestiones y circunstancias que ocurren en torno a los animales, su sufrimiento, su capacidad de sentir dolor, placer, y también si son entidades o no son entidades morales y qué características deben de tener estos animales para que nosotros o para que sean un recipiente moral. Y bueno, en torno a todo esto vamos a estar charlando. Bienvenidos a la segunda temporada de nuevo. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con una pequeña cita de un filósofo utilitarista en torno a este tema con relación a la ética animal. Puede llegar el día en el que el resto de la creación animal adquiera aquellos derechos que nunca habrían podido serles negados, sino por la mano de la tiranía. Los franceses han descubierto que la oscuridad de la piel no supone una razón para que un ser humano pueda ser dejado sin remedio a merced del capricho de su torturador. Llegará el día en el que se reconozca que el número de patas, la pilosidad de la piel o la terminación del hueso sacro son razones igualmente suficientes para abandonar a la misma suerte a un ser sensible, que otra cosa ha de marcar la frontera infranqueable, es la facultad de la razón o quizá la capacidad lingüística, pero un caballo plenamente desarrollado o un perro es, sin comparación posible, un animal más racional y también más interlocutor que un niño de un día, una semana o un mes incluso. Supongamos, sin embargo, que las cosas no fueran así. ¿Qué cambiaría? La cuestión no es pueden razonar ni pueden hablar, sino sufren y bien. Creo que con esto podemos comenzar a charlar al respecto. Creo que es importante aclarar que la pregunta obvia en este tema es si debemos tener consideraciones morales hacia los animales, ¿no? Pero la pregunta de fondo, es decir, la pregunta que realmente, si la respondemos, tendríamos ahí el argumento en pro o en contra, sería, ¿hay algo que distinga a los animales o a ciertos animales no humanos de nosotros, los animales humanos, como para justificar que no se les tenga en consideración moral? ¿Hay algo que nos haga a nosotros especiales? ¿Hay alguna diferencia moralmente relevante como para que solo tengamos responsabilidades morales hacia otros seres humanos, pero no hacia los animales? Esto creo que por mucho tiempo se dio por sentado que los seres humanos somos especiales, que otros animales no comparten casi nada con nosotros, que solo los seres racionales como nosotros entran en la esfera de lo moral. También es verdad que en otros tiempos no se conocía tanto acerca de nosotros o de los animales como organismos biológicos y las diferencias parecían muy obvias y muy marcadas. Más adelante en la historia de la filosofía esto se pone en duda. Hay cosas que creíamos exclusivas de los seres humanos que resulta que son compartidas con otros animales y, y aun cuando puede haber muchas diferencias entre seres humanos y animales, tendríamos que preguntarnos si son diferencias con relevancia moral, ¿no? Si son moralmente relevantes. Y si quisiéramos defender esto, pues tendríamos que encontrar justo lo que moralmente nos distingue a nosotros del resto de las especies. Y bueno, lo que se ha hecho, lo que han hecho los filósofos para analizar esto es primero pensar por qué tenemos consideraciones morales con otras personas, qué es lo que los hace merecedoras de tal consideración moral y por qué los animales no son o sí deberían ser merecedores. Bueno, creo que esta Lorena va al meollo del asunto. Simplemente cuál es el criterio que distingue el estatus moral, que nos permite distinguir moralmente a animales de humanos. Uno puede decir, bueno, es que es la racionalidad, el lenguaje, la autoconciencia, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que
Por ejemplo, la racionalidad. Uno podría decir, bueno, es que los seres humanos merecen un estatus moral y los animales no, porque los primeros son racionales. La cosa es que hay algunos humanos que no son propiamente racionales, o al menos no de manera plena, ya sea algún defecto cognitivo, de nacimiento, genético, etcétera. Y a la inversa hay animales que incluso pueden llegar a ser más racionales que estos humanos. Por ejemplo, un simio adulto puede ser más racional, más inteligente que una de estas personas. Incluso una persona humana sana de 2 años, digamos. A los 2 años, pues eres muy pequeño, todavía no desarrollas ciertas capacidades. Pero en cualquier caso, quedaría también por explicar por qué la racionalidad sería un criterio moralmente relevante. Lo mismo con el lenguaje, con cualquier otra cosa. Lo que Jeremy Bentham decía en esta cita que Álvaro mencionaba es que, bueno, hay muchos criterios como el color de la piel y demás, pero pues eso qué. Lo que importa en última instancia no es si pueden pensar, no es si pueden hablar, sino si pueden sentir. Y esa es la capacidad moralmente relevante, de acuerdo con él y otros, para tener en consideración a alguien, en consideración moral, el que sean seres sintientes, se dice. Y está este argumento que se llama el argumento de los casos marginales, o a veces también lo llaman el argumento de la superposición de especies. Es esta idea de que no existe un criterio que sea no circular y empíricamente comprobable, que sea poseído por todos los humanos y solo por ellos, pero no por ningún animal. Y aquí es importante enfatizar esto de no circular, porque alguien podría decir, bueno, hay que respetar moralmente a los humanos porque son humanos. Pues eso es una cuestión circular, es como decir, hay que respetar solo a los blancos porque son blancos. Eso no es un buen razonamiento. O también enfatizar que este criterio sea empíricamente comprobable, porque alguien podría venir y decir, hay que respetar a los humanos porque tienen alma y los animales no. Pues qué bien, ¿no? Pero eso no lo podemos comprobar empíricamente, eso no es científico, eso es una creencia religiosa, entonces tampoco vale. Entonces tenemos solamente criterios empíricos y no circulares. Y cuando uno se va a eso, pues se torna bien difícil encontrar un criterio que haga esta distinción tan clara entre humanos y animales. ¿Sabes qué más? En este sentido creo que se puede agravar todavía la discusión más, porque como lo mencionaban tanto Lorena como Franco, mencionamos quizá el efecto o la causa, la cuestión racional como un principio básico, ¿no? Parece que todo gira en torno a eso o parece que en la discusión todo comienza por ahí. Sin embargo, cuando se abre esta discusión, ya sea de manera histórica o de manera contemporánea, podemos mencionar que esa decisión o esa posición en torno a la problemática de la ética animal quizá no corresponde en su totalidad a la racionalidad, porque entonces este tipo de posturas parece que atienden más a o creo que cabe la posibilidad de que atienda más a un orden colectivo que un orden racional. Creo que se deja muchas veces de lado una tendencia racional, que es lo que se acostumbra a defender, que se acostumbra a mencionar y se deja de lado por atender quizá un orden colectivo, ¿no? Digo, me parece como un punto de partida para cuestionar el supuesto de la racionalidad, que se dice, pero no se aplica. Sí, en ese sentido, las características que casi siempre se le otorgan a las entidades morales, que ya las mencionaron Lorena, que ya las mencionó Franco, la racionalidad casi siempre de manera primordial, la diferencia, la distinción que se hace entre el resto de los animales no humanos, que más adelante vamos a hacer esta distinción entre animales no humanos y, pues nosotros, ¿no? Que también somos animales. A final de cuentas, recuerdo una relación que hacía Rachels con el principio de igualdad de Aristóteles y bueno, decía, quizá no podemos colocar en el mismo criterio de igualdad en cuestión de racionalidad a los animales, pero sí hay criterios de igualdad que podemos tomar a nosotros y a los animales, que es el dolor. Entonces, es posible que no sean iguales de inteligentes, que no tengan las mismas habilidades cognitivas o habilidades físicas, sin embargo, sufren como nosotros, tienen capacidad de sentir y más allá del puro dolor,
otros sentimientos un tanto más sutiles como la tristeza, como ¿cómo describirlo sin humanizarlo tanto? La desesperanza, desesperación. Quizá más adelante vamos a abordar más esto, pero sí creo que es un criterio bastante fiable, incluso empírico, porque podemos demostrar a partir de evidencia que los animales también tienen dolor. Las estimulaciones del sistema nervioso, identificar cuáles son las zonas cerebrales que se estimulan cuando tienen sufrimiento, etcétera. Es algo que puede ser muy empírico, puede ser muy obvio y no estar especulando acerca de qué criterios son similares eh, con relación a en qué sentido otorgarles entidad moral. El dolor me parece que es un sentido quizá minimalista, pero es básico y es suficiente. Sí, continuando con esto de la racionalidad, a mí me parece que es un criterio que se menciona de manera bastante ad hoc, es decir, ya se concluye de antemano que los humanos tienen un estatus moral superior a los animales, pero ¿cómo lo justificamos? Y bueno, menciona la racionalidad, pero es bien ad hoc porque a estas personas que defienden esto, en ocasiones les he planteado, bueno, tú dices que los humanos estamos justificados en usar a los animales como recursos como alimento, entretenimiento, ropa, etcétera, porque son menos racionales que nosotros. Pues muy bien. Yo les planteo una especie de experimento mental y les digo, ¿qué pasaría si el día de mañana viniera una especie extraterrestre que fuera muchísimo más inteligente que nosotros? Entonces, ellos estarían justificados en esclavizarnos, en usarnos como alimento, ropa, entretenimiento, todas estas cosas que hacemos nosotros con los animales. Y ahí entienden que hay como cierta inconsistencia porque ellos no están dispuestos a aceptar eso. No les gustaría que unos extraterrestres hicieran eso con ellos. Más sin embargo, pues no cambian de opinión porque, venga, si es la gente, alberga disonancias cognitivas y en última instancia es una justificación, como decía, ad hoc, ¿no? No es la razón por la que llegaron a esa conclusión. Y sobre el criterio de sintiencia, no estoy del todo seguro cómo es moralmente relevante. Tengo la sospecha de que sí lo es, que es lo importante en última instancia a la hora de respetar a los demás. No el lenguaje, ni la racionalidad, ni otra cosa. Pero, pero bueno, en cualquier caso también pues una vez despejar algo que se suele decir en estos debates es que, bueno, es que las plantas también sienten. Eso no es cierto, las plantas no tienen un sistema nervioso. Eso es Te vas a completamente meter falso. te vas a meter en ¿Eh? broncas con Burgos. Te vas a meter en broncas con Burgos. Es que hay un sentido, o sea, si se entiende sentir en el sentido de tener un sistema nervioso, de tener experiencias subjetivas de dolor y placer, eso no lo experimentan las plantas. En cambio, si se entiende sentir en un sentido de meramente reaccionar a estímulos externos, pues sí, eso lo hacen las plantas, claro, pero no solo las plantas, incluso las máquinas. Piensa en las puertas automáticas que se abren cuando pasas. Es un sensor que siente tu presencia y se abre, pero, pero es una mera reacción ante un estímulo externo y nada más, no hay una subjetividad en las puertas, así como no hay una subjetividad en las plantas. Las plantas, pues la puedes pisar, cortar, fumar, lo que quieras y no siente dolor. Y podemos empezar a colocar, porque este tema, cuando se habla de la ética animal, siempre viene en boga ejemplos problemáticos y rarísimos y que para la gente son bien escandalosos. Si utilizamos este criterio de inteligencia y como ya de racionalidad, y como ya vimos al principio y ya mencionaron ustedes, pues los mismos seres humanos, hay excepciones ante este criterio de racionalidad. Si tratamos a los animales de manera distinta, abusamos de ellos, nos los comemos, los tratamos mal, los golpeamos a partir de este supuesto de racionalidad, pues entonces también podemos tratar así a personas discapacitadas, ¿no? Porque, pues bueno, sería el mismo principio. Estamos utilizando el principio de racionalidad para diferenciar entre personas normales y los animales que son menos inteligentes. Eso no es así, afortunadamente. Afortunadamente,
en la mayoría de los casos, pues no se hace esto. La cuestión aquí, la atención radica en entonces, ¿por qué lo hacemos con los animales? Entonces, ¿por qué se trata distinto a los animales que tienen una diferencia en su capacidad de racionar? Podríamos decir que, y mis compañeros ya lo han explicado muy bien y han señalado muy bien por qué es problemático, podríamos decir que esta es una manera de resolver el problema en contra, ¿no? En contra de darles derechos a los animales, que sería justificar la exclusividad moral, diciéndolo de alguna manera, de los seres humanos, intentando buscar algo único y exclusivo de todos los seres humanos, con lo que pudiéramos decir por esto es que no deberíamos tener ninguna consideración moral hacia otros animales, sino solo a nosotros, ¿no? Y como bien han mencionado mis compañeros, esto es bastante problemático. Por un lado, podríamos decir cosas como somos los únicos que creamos, que tenemos ciertas características únicas, somos los únicos que creamos lazos y conexiones significativas con otros de nuestra especie, poseemos un lenguaje para comunicarnos, somos capaces de expresar emociones, pero ninguna de estas características está libre de controversia. Tendemos a creer que poseemos características únicas cuando cada vez hay más y más evidencia de que son características que comparten también otros animales. Y por otro lado, podríamos decir que, bueno, porque nosotros somos los únicos capaces de entender lo que es la moralidad, por la que solo nos concierne a nosotros. Algo parecido a lo que decía John Rawls en Teoría de la Justicia, en la que se percibe a la ética como una especie de acuerdo mutuamente beneficioso, por lo que aquellos incapaces de entenderlo o de siquiera darse cuenta de que se les está haciendo un daño o un beneficio, no entran en la esfera de la ética, lo que sería el caso para los animales. Otro ejemplo, que porque los seres humanos, perdón, somos los que tenemos conciencia, entre comillas, o racionalidad, en el sentido de tener una capacidad reflexiva, que es lo que nos hace darle un significado subjetivo al placer y el dolor y el resto de las experiencias, ¿no? Lo que nos hace personas. Y y claro, el problema con este argumento es que lo que se toma como único y exclusivo no se da en todos los seres humanos, ¿no? Y no tienen por qué ser casos excepcionales, bien lo mencionaba Franco antes. Simplemente podemos pensar en los bebés que no tienen esta capacidad consciente, entre comillas, no entienden lo que es la moralidad, no son capaces de darse cuenta de que se les está haciendo un daño o un beneficio, y dudo que a la gente nos pareciera aceptable excluir a los bebés y decir, bueno, es que tampoco tenemos responsabilidades morales hacia los bebés. O las personas que están en coma, ¿no? Si nos parece razonable dejar a bebés, a personas que están en coma, fuera de la esfera de lo moral, pues entonces, o sea, si no nos parece eso bien, pues entonces no parece razonable que esa sea la razón por la que dejamos fuera a los animales, ¿no? A menos que nuevamente se justifique qué es eso que hace a los seres humanos independientemente de su inteligencia, su capacidad racional, su capacidad consciente, los únicos supuestamente merecedores de consideración moral. Pareciera que bajo esta estructura el argumento de la racionalidad viene abajo casi de manera automática. Sin embargo, cuando esto se propone en la colectividad, cuando esto se propone en la generalidad, parece que carece de importancia y surgen nuevas estructuras argumentativas totalmente falaces, ¿no? Me pregunto yo, ¿cuántas maneras existen más de ir socavando o de ir solapando o de ir cubriendo estos huecos cuando a las personas las vas acorralando por estos medios y te das cuenta que surgen muchos factores, pareciera que cada vez menos coherentes, ¿no? Surgen cuestiones de religiosidad, surgen cuestiones sociales colectivas, surgen un montón de argumentos falaces y parece que la idea es sostener una supremacía, ¿no? Y esta cuestión me hace mucho ruido porque terminamos siempre, insisto, de manera colectiva, por establecer un orden que parece que es insostenible, pero al mismo tiempo se mantiene y se mantiene. No sé cuál es en este sentido, si es una cuestión más
de los sistemas sociales en los que nos manejamos, una cuestión quizá económica, quizá mercadológica, pero los argumentos se caen y no importa, porque se siguen manteniendo vigentes pese a la falsedad de la que se supone, ¿no? Uno de los, y podemos pasar de este tema de la racionalidad al tema de qué teoría ética sostiene gran parte de la reflexión actual con relación a la ética animal. Parece que el utilitarismo es una de las teorías éticas favoritas en esta cuestión de la defensa de los derechos de los animales y de la ética animal en general. Y esto cobra bastante relevancia porque en un sentido clásico, el utilitarismo, si lo podemos reducir eh, así a una expresión sencilla, eh, el mayor bien para el mayor número de personas posibles, pues puede traducirse de manera cuantificable en el sentido positivo de felicidad, bienestar, etcétera, pero también en el sentido negativo, cuantificarlo. Evitar el dolor para el mayor número de personas posibles. Si nos ponemos bastante quisquillosos con esta cuestión del análisis del dolor, podemos entender que un montón de animales, de mamíferos, vertebrados, etcétera, y no mamíferos también, tienen la capacidad muy similar o quizá a veces superior de sentir dolor en comparación a los seres humanos. Sus terminales nerviosas desarrolladas, su cerebro desarrollado, eso les permite tener un umbral grande de dolor, causarle sufrimiento. En el sentido de los seres humanos, que en ocasiones utilizamos a los animales para cuestiones bien estúpidas como la creación de maquillajes y se experimenta en animales y se experimenta de manera muy cruel en ellos simplemente para obtener un producto como un cosmético, pues definitivamente creo que se puede cuestionar si esto está justificado o no, el uso de los animales para obtener esta clase de productos. Otra de las cuestiones es cuando se obtienen productos que benefician a personas, como medicamentos, vacunas, algo que beneficie no solamente el tipo de vida, sino salvar vidas en concreto. Sin embargo, si utilizamos este parámetro de medición de evitar el dolor, podemos encontrar ejemplos de seres humanos que no tienen la capacidad de sentir el dolor. Y si la moralidad de un acto radica en causar sufrimiento, pues entonces, si utilizamos personas que no sienten dolor para experimentar en vez de experimentar con animales, podemos evitar un acto inmoral bajo todo esto que he estado describiendo. Por ejemplo, uno de los, me parece que es Singer quien describe el siguiente experimento mental y es que, bueno, hay bebés, y por eso se les censura bastante, además, hay bebés que nacen con una condición de acefalia, nacen sin una parte del cerebro. En concreto, no sienten, no tienen la capacidad de sentir dolor, viven muy poco, en ocasiones semanas, meses quizá con asistencia, pero no hay personas adultas con acefalia, al parecer. Singer propone, bueno, bajo este parámetro del dolor y la inmoralidad, si se causa dolor, pues es un acto inmoral, ¿por qué en vez de utilizar animales para los experimentos, por qué en vez de ellos, que evidentemente estamos causando dolor y estamos haciendo un acto inmoral, por qué no utilizamos personas? ¿Por qué no utilizamos seres humanos? Bueno, en este no son personas, esto vamos a hablar más adelante, ¿por qué no utilizamos seres humanos que no tienen la capacidad de sentir dolor y que incluso los resultados van a ser mucho más cercanos a la realidad porque estamos experimentando con seres humanos? Y además tenemos el plus de que no estamos cometiendo actos inmorales porque pues el bebé sin cerebro no va a sentir cuando lo estamos cortando, cuando le estamos inyectando sustancias terribles en los ojos y todo esto, ¿no? Y bueno, aquí hay una cuestión no solamente de moralidad cuantificable en la cuestión del dolor, sino que parecería que esto es contraintuitivo, incluso aversivo, ¿no? Aunque esto parezca muy racional, el hecho de que estamos evitando el dolor, la mayoría de las personas, recuerdo cuando se los planteaba a los alumnos, mis alumnos se escandalizaban con este ejemplo y se sacaban de onda y dice, bueno, es que cómo puede ser posible, quizá de alguna manera ese bebé sí sienta dolor aunque definitivamente no lo haga.
Y es que quizá hay una cuestión ahí intuitiva, la cual de facto negamos la posibilidad de hacer esta clase de acciones simplemente por una cuestión de empatía quizá. Pero bueno, esta clase de ejemplos justificados con el utilitarismo son muy recurridos en la elaboración de argumentos en la ética animal. Sí, creo que en última instancia lo que justifica, de hecho, nuestra distinción moral entre humanos y el resto de animales se refiere a nuestra cercanía a nuestra cercanía genética de especie con otros humanos. No digo que esta sea una buena justificación moral, digo que es lo que, así de manera descriptiva, creo que es lo que en última instancia justifica a la mayoría de la gente para hacer estas distinciones. Simplemente, pues, un caballo, un cerdo, un perro, no son de nuestra especie, por lo tanto, pues no habría que tenerlos en consideración moral. De nuevo, no estoy diciendo que este es un buen argumento, solamente describo lo que yo creo, que es lo que la mayoría de la gente piensa, aunque sea de manera inconsciente y no formulada. Regresando a lo que mencionaba Diego hace rato de la supremacía, que me pareció muy interesante, porque se relaciona bastante con lo que mencionaba la cita de Bentham, que mencionaba Álvaro. En ocasiones, al hablar de ética animal, derechos animales y todo esto, se habla de el término especismo, que vendría a ser un término un tanto análogo a otros como racismo, sexismo, etc. La idea del especismo es que hay una discriminación eh, no justificada en función de la especie. ¿Por qué tratamos mal a otros animales? Porque no son de nuestra especie. Y esa sería una justificación mala, arbitraria, de la misma manera en la que lo es el racismo, el sexismo y demás. Personalmente no sé si compro ese concepto, pero por lo menos me parece que es digno de consideración. Pero bueno, en cualquier caso, también quería mencionar esto de que del argumento de la superposición de especies. Continuando con esto, Lorena mencionaba que a veces se menciona que los humanos podemos entrar en una especie de contrato social a pertenecer a una comunidad moral, mientras que los animales no podemos tener ese tipo de contratos con ellos. Yo no puedo entrar en contrato con un león y decir, bueno, yo te voy a respetar, pero tú también me tienes que respetar, hombre, ¿no? Eso no pasa, eso no puede ser. Pero creo que para que un ser reciba derechos, no es necesario que tenga obligaciones. Piénsese simplemente en los bebés. Claro que tienen derechos en los niños, están los derechos de los niños a estar libres de violencia, derecho a la educación, alimentación, etcétera. Pero no tienen ciertas obligaciones, no todavía al menos. Y ni hablar de los humanos con ciertas discapacidades cognitivas, que de plano no las van a desarrollar nunca, aparentemente. Y bueno, mucha gente, muchos críticos de este argumento, de que no hay un criterio claro que distinga a humanos y a no humanos de manera moral, dicen, aún así deberíamos tratar a estos humanos marginales, como a los discapacitados cognitivos o a los bebés, como si sí tuvieran esas capacidades, como si fueran un humano normal y pleno, sano. Y a mí me parece muy mal argumento porque en última instancia lo que esta gente dice, bueno, estos humanos son casos excepcionales, sí, pero no hay que tratarlos como una excepción, sino acorde a la norma de la especie humana. Y no sé si han escuchado este contraargumento que se llama, bueno, no recuerdo bien cómo se llama, pero plantea un experimento mental con un super chimpancé. Imaginemos que por alguna razón un científico crea un super chimpancé inteligente, muy inteligente. Eh, Tiene capacidad de ir a la universidad, de hacer grandes teorizaciones, de abstracción. La pregunta es, ¿deberíamos a este chimpancé darle acceso a la universidad? Pues a mí me parece que sí, ¿no? Es tan capaz como nosotros, incluso más. Pero, pero si nos tomáramos este argumento de los críticos en serio, diríamos, no hay que darle derecho a ir a la universidad. ¿Por qué? Porque la norma de su especie es no ir a la universidad.
por lo tanto no hay que darle a eso. Y eso es completamente injusto e inconsistente. Entonces, creo que no hay muy buenas críticas al argumento de la superposición de especie. Quizá las haya después, pero de momento me parece que no hay nada convincente. Recuerdo también casi siempre cuando se hacía una distinción entre las capacidades que tenían otras especies, con relación también a esta cuestión del especismo, y Singer entre sus temas polémicos también hace distinciones entre fetos con relación a la justificación del aborto y, y bueno, animales como vacas, ¿no? Y el resultado casi siempre era que ante las comparaciones con fetos y la cuestión del aborto y comer carne, casi siempre salía beneficiada la especie no humana. En el sentido de comparar un feto y una vaca con características como quién tiene intereses, quién siente dolor, quién tiene una especie de voluntad por pequeña que sea, quién tiene la capacidad de sentir placer también, memoria, racionalidad, autoconciencia, etcétera, pues un animal como como una vaca, bajo cualquier circunstancia le va a ganar a un feto. Entonces, en ese sentido, Singer dice, bueno, entonces el valor mismo, la vida tiene un valor intrínseco, o sea, porque parecería que sí, parecería que en comparación con otros animales, la vida de un feto tiene un valor intrínseco en sí mismo. Y pues no nos cuesta nada de trabajo comernos una vaca, pero sí nos cuesta mucho trabajo esta cuestión de aceptar cosas como el aborto, ¿no? Y, y es complicado porque aquí hay una tensión que quizá ya no radica en la ética animal, pero que ejemplifica muy bien de qué está hablando en esta cuestión de menospreciar de cierta manera los intereses, el dolor, el placer y todas estas características que los animales las tienen y las tienen claramente. Ahora que estamos hablando del especismo y del utilitarismo y de Peter Singer, creo que valdría la pena quizá para los que nos escuchan que tienen poco contexto, hablar un poco del razonamiento de Singer, que este filósofo es probablemente el que más hizo famoso todo este movimiento del derecho de los animales, aunque él mismo negaba incluso que hiciera falta hablar de derechos. Y no fue el primero en utilizar el término especismo, esta idea de que al excluir a los animales de la moralidad por razones arbitrarias es igual que ser racista, pero sí que le dio muchísima fama en su libro de Liberación Animal, ya en los años 70. Y, y para él, lo fundamental es el hecho, como ya bien se dijo antes, como lo mencionó varias veces Álvaro, lo fundamental para la consideración moral es el hecho de que los animales pueden sufrir. Es lo que a Singer le parece más coherente al intentar darle respuesta a por qué no es correcto hacerle daño a otras personas, independientemente de lo que esté ocurriendo con esa persona, su grado de inteligencia, sus capacidades cognitivas. Él piensa que en el fondo la razón moralmente relevante para no dañar a otros de nuestra especie es que los seres humanos somos capaces de sufrir no como algo subjetivo, sino más bien como una experiencia de dolor quizá persistente y que por ello provocar el sufrimiento de manera deliberada e innecesaria es moralmente incorrecto. Cuando pensamos, por ejemplo, en por qué es malo matar, nos damos cuenta de que habrá quien sí, pero nos damos cuenta de que no valoramos la vida por la vida. Valoramos la vida en tanto que sea vida consciente, que sea un organismo capaz de experimentar placer y dolor y de sufrir en estos términos. Y en este sentido, los animales sufren, cosa que también los separaría a ellos y a nosotros de las plantas. Esto ya lo dijo Franco antes. No llegaríamos a debatir si una planta debería ser considerada una persona en un juicio, pero sí que hay debate de si algunos animales deberían ser personas no humanas y no propiedades, por ejemplo, en términos legales, ¿no? Se habla mucho de los delfines cuando se toca este tema. Y bueno, yo creo que en la actualidad también se han visto casos, incluso en la cultura pop, de influencers que eran parejas, se separan, se pelean por quién se queda con el perro
Y no solo en la opinión popular ves a la gente ya creyendo que lo más relevante es lo que sea mejor para el perro, no una mera cuestión de quién firmó la propiedad, sino que ya ha habido sentencias que sí que de alguna manera consideran a los perros como personas, aunque los códigos, por supuesto, digan que sigan siendo propiedades. Y bueno, a todo esto, que me estoy desviando del punto, la clave, ¿cómo sabemos que los animales sí sienten dolor? Esto también lo han dicho ya mis compañeros, pues porque podemos observar que poseen un sistema nervioso y sabemos que el sistema nervioso de los vertebrados, especialmente los mamíferos, funciona de manera muy similar. Hay quienes incluso esto lo podrían objetar, hay quienes podrían decir, bueno, pero eso no lo podemos saber a ciencia cierta y acusarnos de estar humanizando a los animales cuando realmente es un reflejo de nuestras propias emociones, ¿no? Que a nosotros nos dolería que nos acuchillaran y por eso sentimos pena por el toro, pero en realidad el toro no siente nada ni entiende lo que es el dolor, ¿no? Se podría objetar que no podemos tener la experiencia de dolor de un animal como para saber que sí la hay. Pero es que tampoco podemos tener la experiencia de dolor de otras personas. Es el problema de las otras mentes. Y aún así consideramos razonable suponer que, con base en la evidencia que tenemos, otras personas tienen las mismas experiencias que nosotros y sufren cuando muestran señales de que están sufriendo, sean obvias como llorar o gritar, o sean sutiles como observar qué partes de su cerebro se están activando. Pues lo mismo sucede con los animales, ¿no? Esta cuestión no sé hasta qué punto tenga una validez, desconozco en ese sentido la cuestión de si los animales, si podemos tener una evidencia certera. Yo creo que sí, ¿no? A través de los estudios cerebrales se pueden dar cuenta que aunque no seamos un toro que está siendo acuchillado, creo que a través de ciertas mediciones se puede dar resultado, ¿no? En ese sentido. No creo que sea un argumento suficiente de quienes están a favor por ejemplo, la tauromaquia, para decir es que no sabemos si el toro siente o no. Primero hay un desconocimiento bajo el argumento de que una persona diga esto, ¿no? Y si lo está asegurando, sería todavía más complicado defender esa postura porque probablemente a través de ciertas mediciones sí nos podamos dar cuenta, ¿no? Es ahí donde creo que falta una cuestión argumentativa de las personas que defienden estas posiciones para poder sostener argumentos de esa naturaleza, ¿no? Lo he platicado con Álvaro en múltiples ocasiones, cómo hay ciertos estudios, ciertas mediciones en las que se puede dar cuenta de estas situaciones. Bien, aquí hay varias cuestiones que quisiera comentar. Primero, esta distinción última que hizo Diego, y me parece, no sé qué tan válido sea hacer esta distinción entre matar, por ejemplo, un toro para el entretenimiento, que me parece, personalmente, me parece terrible, y las justificaciones me parecen risibles también. A final de cuentas, una justificación del toro no siente dolor porque, bueno, no entendemos lo que está sintiendo. Posiblemente el toro ni siquiera comprende lo que está pasando y pues no le duele. Sería equivalente a decir lo mismo con seres humanos porque pues existe el problema de las otras mentes como ya mencionó Lorena. Ah, está este asunto y está el asunto también de el concepto de persona. Porque también hay un montón de filósofos contemporáneos que aseguran que hay animales que tienen ciertas características las cuales podemos denominarlos personas, porque tienen ciertos rasgos de inteligencia, de dolor, de placer, de intereses sobre todo, por mínimos que estos sean, creo que esto es muy importante en este aspecto. Si tienen una fracción de intereses, debemos de respetar estos intereses y pues debemos de considerarlo como personas. Tampoco no sé si es muy viable este argumento de la concepción de los animales como personas, porque incluso en los seres humanos, pues estas características hay casos excepcionales en los cuales no se dan, que podemos considerar a seres humanos como no personas. Ya lo hemos dicho en los ejemplos anteriores, excepciones como personas con cierta discapacidad que no cumplen estas características, o los fetos, ¿no? Que no tienen ninguna de estas características más que el hecho de de ser potencialmente humanos. O, o bueno,
resultan casos límite quizá, pero este es otro de los aspectos que también se ha estado discutiendo constantemente si algunos animales pueden denominarse como personas o no. Y viene al caso con la cuestión de que sean entes recipientes de leyes o de derechos, en el caso del perro que mencionó Lorena. Pero, pero también está el aspecto que hace un momento no mencioné de cuando todas estas cuestiones de todos estos elementos se confabulan y decimos, bueno, vamos a otorgarles entidades morales a los animales cuando tienen una mínima característica de intereses, cuando sabemos que tienen por lo menos sistema nervioso, por muy sencillo que este sea, cuando sienten placer, entonces vamos a denominarlos personas si cumplen con estas características mínimas. Y bueno, hay casos de reducción al absurdo, como decir, bueno, entonces hay insectos que tienen eso, ¿no? Entonces, ¿un insecto va a ser una persona? Pues claro que no, pero bueno, es un caso de reducción al absurdo. Sin embargo, incluso hay estos casos contraintuitivos también de nuevo, en los que pues vemos una cucaracha y la vamos a querer matar, ¿no? O alejarnos de ella, porque no nos gustan nadita. Entonces también está esta cuestión de lo contraintuitivo con ciertas especies y sobre todo alimañas como estas, ¿no? Y me parece curioso porque recuerdo que en una ocasión, en un debate que tuvimos, en un grupo que estábamos Lorena y yo, que por cierto perdimos, nosotros, el grupo de Lorena ganó, este, se tocó este tema de lo contraintuitivo con ciertas especies. Bien, yo quería comentar algo sobre estos casos de seres humanos que quizá no serían personas, como, como los bebés que carecen de una parte del cerebro y que por lo tanto no pueden sentir. Creo que es bien difícil justificar por qué habríamos de tener en cuenta sus intereses morales, por qué habríamos de darles un estatus moral. Y se me ocurre que quizá podría ser un estatus moral indirecto, no porque ellos lo merezcan, porque bueno, si tomamos como la sintiencia como el criterio central, pues no sienten, pero aún así un estatus indirecto por una especie de respeto a su familia, a sus conocidos y demás. Podría ser, venga, o sea, es lo que se me ocurre así en una primera instancia, no estoy casado con eso. Y también ahorita que estaban tocando ya temas más prácticos como lo de la tauromaquia, pues es inevitable que cuando se hable de ética animal se termine hablando de cosas como veganismo y demás. Y creo que por ejemplo, no participar en la explotación de animales, en entretenimiento, pues es relativamente sencillo. Simplemente no vas a circos, a acuarios, cosas así. Y lo mismo con la ropa, compras ropa sintética, pero en el caso de la comida es donde realmente se torna complicado, porque es muy difícil o no toda la gente está dispuesta a hacerlo. Además, a mí me queda todavía la duda de si es realmente factible llevar una dieta vegana para todas las poblaciones humanas. Sé que ha habido estudios en los cuales se dice que es posible, sí. Hay ciertas deficiencias como B2, pero que ahora sí me queda la duda de si es posible para todas las poblaciones humanas, desde África subsahariana hasta Asia del Este, todos lados. Yo no lo sé. No sé si ustedes sepan algo al respecto. Bárbara del Regil sabe porque su proteína así de mujer y vegana ayuda a todo eso. Creo que, bueno, los compañeros pueden participar antes, ya creo que participé bastante. Sin embargo, esta cuestión del veganismo me parece, del veganismo sobre todo la cuestión de la comida, como lo mencionas, Franco, y que radican estas cuestiones del vegetarianismo, veganismo, y es que no solamente está esta cuestión de que es complicado, porque quizá no tengamos la evidencia suficiente para decir si habría complicaciones posteriores, sino porque, y nos vamos a poner quizás sociales ya aquí, porque en una sociedad como la nuestra, el ser vegano puede resultar un beneficio, bueno, un lujo que no todos pueden darse.
la dieta vegana, las dietas vegetarianas, en muchos sentidos, por lo menos en el país en el que vivimos, pues resulta ser más cara y más inaccesible para personas de estrato económico bajo, pues. Y bueno, a final de cuentas, una dieta vegana, lugares donde se consumen esta clase de alimentos, lugares donde se venden esta clase de alimentos, pues son carísimos, inalcanzables para un montón de personas. Si la cuestión se hace por moralidad, un montón de personas no alcanzarían a cumplir esta dieta porque no pueden pagarse esta clase de alimentos. Y yo entiendo que es una cuestión de dinámica económica, que a final de cuentas se capitalizó esta cuestión de los movimientos veganos, pero creo que también ese es otro punto. ¿Hasta qué sentido se ha tornado en una cuestión de, voy a reducirlo bastante, quizá de moda, y no de racionalidad, no de racionalizar en qué sentido es ético, no es ético, si lo que estás consumiendo realmente no afecta en ningún sentido a los animales, o si de manera, o se está afectando solamente, ya está dejando de afectar a un grupo de animales, pero está afectando a otro grupo de animales, o quizá a personas, a seres humanos, pues. Entonces, creo que ya en este terreno estamos hablando en terrenos escabrosos ya, ¿no? Porque también hay un montón de veganos bien majaderos, ¿no? Que luego nos van a regañar. A mí me llama la atención que hay una especie de inconsistencia en los animales que se han de defender, de acuerdo con alguna gente, porque de repente pasa que en internet te enteras que alguien maltrató a un perro, lo pateó, lo que sea, y claro que nos ofendemos por ello, pero es realmente eso muy diferente a lo que se hace con los animales de granjas, con las vacas, y se hace de manera masiva, cotidiana, todo el tiempo. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, tanto un perro como una vaca pues son mamíferos bastante complejos, presumiblemente tienen una capacidad de sentir bastante similar. Entonces, ¿por qué nos indigna tanto un perro, pero nos da bastante igual miles y miles, millones en realidad de vacas, de cerdos, de pollos y demás? Entonces, quizás es una cuestión de mera cercanía. Los perros los tenemos como mascota, los vemos en la calle. A una vaca, pues es un poco más lejano, salvo que vivas en el campo. Pero en cualquier caso, este factor de la cercanía o de la lejanía es bien irrelevante. Lo que importaría o debería importar es el que son animales con sistema nervioso que sienten, muy similares. Eh, y también quería mencionar algo sobre lo que decía Álvaro de que una dieta vegetariana o vegana parece que es más cara. Yo no estoy tan seguro de eso. Definitivamente si quieres comprar productos procesados como salchichas veganas, tofu, seitán y esas cosas, sí te va a salir más caro, en definitiva. Pero para ser vegano no tienes que comprar eso. Simplemente te vas al mercado de abastos, compras frutas, verduras, cereales y eso y listo. O sea, entonces creo que es tanto un mito. Ah, un mito un tanto similar a cuando la gente dice, no, es que comer más sano es más caro que comer mal. Pues no, de hecho creo que es al contrario, comer mal es muy caro, comprar sabritas, comprar refresco, esto es muy caro en lugar de comprar simplemente agua común, ¿no? Solamente quería mencionar eso. Yo quisiera abordar tres puntos rápidos, quizá cayendo en falacias por desconocimiento y en cuestiones totalmente subjetivas, ¿no? Pero en relación a lo que mencionaba Franco, estoy de acuerdo en que quizá una dieta vegana, una dieta vegetariana, quizá no sea tan cara en este sentido. Parece que la misma industria te hace, le da como un cierto estatus a las personas que practican este tipo de alimentos porque te venden ciertos productos caros, ¿no? Como el tofu, por ejemplo, las salchichas de ciertas características, etcétera. Sin embargo, hay ejemplos que obviamente no se pueden aplicar a las grandes ciudades, a las grandes urbes, como en los ranchos, un rancho totalmente, medianamente, como quizás hace 40 años, donde las personas tienen vacas, tienen algunos animales de corral, y algunos se desbarranca o se sacrifica alguno, y quizá todos los pobladores
porque sí, sí son casos que conozco de una pequeña población de 50 personas, se comen ese animal y después no comen carne hasta dentro de 15 días y comen lo que se conoce como quelites, ¿no? Dietas de esa magnitud. No sé si la cuestión industrializada se pueda diferenciar de un consumo diferente, ¿no? No sé ahí cómo se puede aplicar ese tipo de juicios. No sé si es igual el tener quizá una alimentación con carne que no es totalmente rigurosa a la cuestión industrializada donde hay cerdos en lugares donde nunca ven la luz del sol, donde nunca se mueven de unos cuantos centímetros a este tipo de casos. La otra cuestión es la cuestión social, ¿no? Yo conozco dentro de mi pequeño círculo social algunos vegetarianos que dicen, no, yo no como carnes. Bueno, pero pescado sí. Entonces digo, bueno, es un animal. Y te lo dicen con una seguridad y te regañan, como dice Álvaro, no, ay no, ¿cómo comes cerdo que los tienen en estas condiciones, pollos, así? Digo, bueno, pero pues, el pescado es exactamente lo mismo y hay una distinción, ¿no? Creo que los juicios sociales a veces caen en estos vicios que no permiten una discusión más profunda, ¿no? Y se quedan estos huecos donde la discusión se enfrasca a veces o se frena. No sé ustedes qué piensen, ¿no? Y la última ya para no distanciarme más, el conocimiento, cómo comer, ¿no? Es complicado, creo, no es cara, creo, una dieta vegetariana, una dieta vegana, pero sí es complicado en el sentido del conocimiento, ¿no? No sé si un obrero, si una ama de casa pueda sentarse en una computadora a investigar qué dietas llevar, porque pues uno va al mercado y ves todo verde y dices, bueno, pero ¿qué es lo que necesito? Creo que es una complicación, ¿no? En el aspecto más común y cotidiano. Sí, lo que pasa, Diego, es que el pescado es un vegetal, por eso, no hay problema. Eh, bueno, respecto a lo que decías, dentro de los defensores de los animales hay una distinción entre bienestaristas por un lado y abolicionistas por el otro. Los abolicionistas dirían que todo uso de los animales, sin importar cuán humanitario sea, es malo y debe dejar de existir. En cambio, los bienestaristas en última instancia sí quieren llegar a ese mismo fin, pero están dispuestos a hacer concesiones, a hacer reformas. Entonces, para ellos, tener medios más humanitarios en las granjas es algo bueno. Jaulas más grandes o que estén al aire libre, cosas así. Entonces eso tendría que ver con lo que mencionabas. Para alguna gente, como los bienestaristas, sí sería moralmente relevante si hablamos de granjas industriales o de granjas más familiares, por así decirlo, para ellos. Eh, pero, pero bueno, en última instancia creo que eso es algo bien intermedio y no resuelve la cuestión de si los morales merecen o no una, una justificación moral plena, porque si lo trasladamos al caso de los humanos, piénsese cuando había esclavos negros en Estados Unidos. ¿Estaríamos de acuerdo en que hubiera este tipo de concesiones o reformas graduales con ellos? Así como de, pues en lugar de darles 10 latigazos diarios, que sean nada más 2, para bajarle poquito el sufrimiento, seguir haciendo sufrimiento, pero menos. Pues a mí me sigue pareciendo igual de inmoral, ¿no? En última instancia, lo que yo querría es una abolición total. Y en el caso de los animales, pues supongo que sería algo similar. Volviendo un poco ahora que estamos tocando cuestiones teóricas otra vez, me quedé pensando en algo que dijo Franco sobre lo que antes decía de que podríamos conceder que algunas personas, algunos seres humanos no son personas, pero a lo mejor eh, tendríamos que tener ciertas obligaciones indirectas, ¿no? Y eso me recordó a algunas posturas también acerca de la cuestión de los animales, que sí aceptan que no se trate tan mal a los animales, pero que niegan que sea por obligación moral. Es una cosa bastante curiosa, ¿no? Por ejemplo, lo dice Carruthers en el libro La cuestión de los animales,
que es que no tendríamos obligaciones morales hacia los animales de manera directa, sino solo indirecta, porque al dañar un animal estamos de alguna manera dañando nuestra propia humanidad, porque quien es violento con un animal luego lo podría hacer con una persona, porque está expresando una especie de carácter cruel. Así que de preferencia es mejor no hacerles daño por motivos triviales, por ejemplo, como serían el entretenimiento, pero tampoco es que tengan ningún derecho ni pasa nada si los matamos o les hacemos daño por otros motivos a lo mejor más útiles para nosotros, para alimentarnos, para experimentar con ellos, para la ciencia, por ejemplo. La cosa para mí es que pasa lo mismo que con otros argumentos, es que ya están presuponiendo que la moralidad solo es de humanos para humanos, pero jamás se está justificando por qué de manera satisfactoria, ¿no? Volvemos al problema de, vale, pero ¿por qué los animales no merecen consideraciones morales? ¿Cuál es el fundamento de todo esto, no? Si aceptamos esto de las consideraciones morales indirectas, no porque los animales las merezcan, sino porque está feo que te pongas a patear un perro solo porque sí, la gente va a pensar que eres mala persona, pues podríamos pensar nuevamente en que alguien se pusiera a golpear un bebé cuya situación mental es comparable a algunos animales. No, no creo que en ese caso nos escandalizáramos, pero porque eso va a hacer sentir mal a sus padres, sino porque creemos que está mal hacerle daño a un bebé, ¿no? Porque creemos que ese bebé se merece que no le hagamos daño, independientemente de si tiene padres o es huérfano, o de si alguien nos está observando, o no nos está viendo nadie, ¿no? Sí, de acuerdo. Algo que a mí me preocupa bastante de esta idea de darle una consideración moral plena a los animales, plena y directa, es que en algunas ocasiones se ha hablado de que tendríamos obligaciones no solo negativas hacia los animales, sino también positivas. Una obligación negativa sería una obligación de no hacerles daño, eso es negativo, pero obligaciones positivas serían como ayudarlos en ciertas situaciones. Y esto parece implicar cosas que son bien contraintuitivas, como ayudar a los animales salvajes, a los animales que están ahí, no solamente en nuestras casas o en las calles, sino en la naturaleza tal cual. Y eso a mí me parece contraintuitivo y completamente implausible. Pero esta gente hace analogías como, bueno, imagínate que un alpinista va y se queda ahí enterrado en la nieve, en la naturaleza. Pues no lo vamos a dejar ahí a su suerte, claro que vamos a mandar a alguien a rescatarlo. Entonces con los animales no humanos quizás debería pasar algo similar. De alguna manera ayudarlos, si carecen de agua, de alimento, pues intervenir ahí. Pero como les decía, esto me parece completamente implausible. Los estados no tienen los recursos para eso, ni siquiera tenemos los recursos para satisfacer las necesidades humanas. Entonces, meternos a intentar satisfacer las necesidades de, de otros animales, pues no va a pasar, honestamente. Aunque quisiéramos y aunque estuviera justificado, no va a pasar. Bien, pues creo que hemos estado abordando en gran medida y de manera muy general todas las cuestiones teóricas, prácticas, y hemos dado bastantes ejemplos al respecto, algunos medios escandalosos. Bueno, ya saben cómo son ustedes luego con los ejemplos. Se ponen, se ponen extravagantes. Pero a final de cuentas, este tema este tema además de contemporáneo, así es problemático, despierta pasiones en un montón de animalistas, de personas también, por el contrario, que pretenden que no se le tienen que dar las mismas condiciones morales a los animales. Y bueno, la filosofía tiene respuesta para toda esta cuestión, o por lo menos parámetros para racionalizar o para evaluar estas características de discusión. Creo que podemos cerrar el programa del día de hoy con últimas palabras que quieran decir. Sí, yo quiero decir que aunque no tengo una posición clara o respuesta definitiva a esta cuestión de la ética animal y de los derechos animales,
aún así siento que es algo que se ha de tomar en serio. Existen muy buenos argumentos, no es algo trivial o algo que se pueda descartar así nada más, sin ningún tipo de justificación, y mucho menos con bromas, como a veces pasa, sino que se ha de explorar por parte de la filosofía moral y por nosotros, y aplicarlo en nuestra vida en caso de que llegáramos a cierto tipo de conclusiones. Solo eso. Yo mencionaría en este sentido, a manera de conclusión, creo que los argumentos están dados porque es un tema que se puede revisar más, que se puede argumentar más. Sin embargo, creo que hay una base sumamente sólida que permitiría más bien al perfeccionamiento del argumento y no al debate como tal, creo, insisto. Y el problema será la cuestión de la aplicación en un medio cotidiano, ¿no? Creo que es donde está la clave, tanto en cuestiones de conocimiento para la población general como de aplicabilidad. Mi percepción es la misma que Diego, estoy bastante de acuerdo. Este era un tema bastante polémico. Yo personalmente lo pienso en los 90s. Había mucho rechazo hacia darle derechos a los animales. Ha cambiado muchísimo la manera en la que vemos y reconocemos que otros animales también tienen algunas experiencias como las nuestras. Tampoco nos sorprendamos, en los 90s todavía era una creencia más o menos común y aceptada que los bebés no sentían dolor hasta que ya tenían un año de edad, y si tenían que pasar por algún procedimiento quirúrgico no se les ponía anestesia, que se podía esperar acerca de la aceptación hacia que otros animales experimentaban dolor. Hoy en día no se ha resuelto del todo este asunto, pero sí que mi percepción es que hay cada vez más aceptación y menos duda hacia la cuestión de los animales. En este sentido, no sé si estoy siendo optimista, pero me parece que ha dejado o está cerca de dejar de ser un tema controvertido. Obviamente hacen falta muchas regulaciones y acciones para asegurarnos de que la norma sea no hacer daño, eh, pero como principio ético creo que está bastante aceptado. También es uno de esos temas que creo que se vuelven de dominio público, pero pocas personas realmente conocen o se informan acerca de los fundamentos, los argumentos y contraargumentos. Esto lo mencionaba Franco casi al principio, creo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, ay, pero entonces si no se pueden comer animales, pues tampoco plantas, porque son seres vivos, ¿no? Y cosas que vienen de desconocer completamente cuál es el argumento. Así que espero que si alguien que nos escucha le interesa el tema, pues les haya motivado a buscar más literatura al respecto y ver lo complejo que es y lo mucho que ha cambiado la perspectiva filosófica al respecto. Sí, para concluir yo quiero mencionar que bueno, esto es uno de los temas en los cuales la filosofía puede trabajar de la mano con la evidencia empírica, con un montón de ciencias, y que a partir de eso podemos ir quitando el dogma de que la filosofía es solamente un tipo ahí reflexionando en una habitación y en un sillón y que no tiene nada que ver con la cuestión científica. A final de cuentas, este tema, el tema de la ética animal, trabaja de la mano con un montón de ciencias y nos ayudan a elaborar mejores argumentos, a ampliar nuestra perspectiva de lo moral y, como ya bien dijeron mis compañeros, pues de esclarecer controversias que a final de cuentas van aceptándose cada vez más, se van dando en el dominio, se van llevando al dominio popular, y que bueno, aunque no se manejen del todo los argumentos a profundidad, pues ya es un logro de la reflexión filosófica que se conozcan estas cuestiones. Entonces, creo que por el episodio de hoy ha sido todo. Gracias por escuchar este episodio. Estamos en Facebook como Retorno a la Caverna. Y suscríbanse al canal de Retorno a la Caverna en YouTube, Retorno a la Caverna Filosofía. Y bueno, ahí estamos. Hasta el siguiente episodio. Adiós.